Los tumultos estaban a la orden del día desde que Jolored anunció que Nal Hutta había firmado un tratado de paz con los Yuhan Bog y que los Hat rompían relaciones diplomáticas con la nueva república. Gorga habría cerrado el consulado de habérselo notificado Borga por adelantado, pero el ático de la Torre Valorum, uno de los edificios emblemáticos de la vieja república, se había convertido en objetivo de todos los refugiados del borde exterior en Coruscant y un lugar peligroso en el que residir. Criados, agregados y miembros del personal habían huido, incluido el encargado de negocios de Golga. Los proveedores se negaron a entregarles comida y otros artículos de primera necesidad. La compañía energética de Coruscant había provocado diversos cortes de energía y la compañía de aguas de Coruscant redujo tanto el suministro que se había hecho imposible su baño diario en la reformada fuente del ático. El número de amenazas de bomba superaba el centenar, aunque no habían descubierto ninguna, y por la Holored circulaban descontrolados los rumores que acusaban de todo a los Hat, desde tradición a sabotaje, provocando por muchos que pidieran el arresto de todos los Hat, incluso que se les declarase la guerra. En ese momento una multitud compuesta por seres de muy variedad de especies se congregaba en la plataforma del observatorio de la torre, clamando venganza, alzando los puños al aire y atrayendo la atención de los incesantes flujos de circulación aérea con enormes y coloristas holopancartas en las que se condenaba a los Hat. Al principio Golga había tolerado las ruidosas manifestaciones, pero pidió que se pusieran cortinas en las ventanas de traspaciero para no tener que verlas cada vez que entraba en la sala. De todas formas, las furiosas multitudes pronto no serían más que un recuerdo desagradable. Él estaría camino de Nal Hutta y de sus deberes diplomáticos en otra parte de la galaxia. Volvieron a asaltarlo los temores de acabar en Taitoine, pero se vieron interrumpidos por la llegada de su secretario Twi'leko. Alteza, la señora Ashes de la Nueva República solicita audiencia. ¿Ahora?, inquirió Golga incrédulo. ¿No sabe la senadora Ashes que estoy preparando mi partida? Lo sabe, Alteza, pero dice que es vital que hable con usted antes de marcharse. Afirma que si no le concede audiencia, estará dejando pasar una oportunidad única. Una oportunidad única, claro. ¿Es la senadora Vicky She de Kuat? Sí, Alteza. Golga hizo una mueca burlona. La senadora es miembro del Consejo Asesor y del Consejo de Seguridad e Inteligencia. ¿Quieres que te diga de qué se trata esa oportunidad única? Va a pedirme que me convierta en agente del Servicio de Inteligencia de la Nueva República. Me prometerá una generosa compensación por mantener a su comité informado de lo que sucede en la corte de Borga, de quién viene y quién va, y de qué asuntos se habla. Me dirá que los Yuhan Bog terminarán traicionando a los Hat y que Borga será derrocada. Me asegurará que la nueva república denotará a los Yuhan Bog y que, llegado ese momento, mi contribución a su derrota será pública y podré recoger los frutos de mi traición con un cargo adecuado a mi nueva vida, quizá en un palacio aquí, en Coruscant, o a un cargo político en el mundo de mi elección. El Twi'leko esperó hasta estar seguro de que Golga había acabado. ¿Entonces debo informarle de que Su Alteza no está interesado en hablar con ella? Golga parpadeó y se humedeció los labios con su grasienta y puntiaguda lengua. Verbalizar lo que hasta en ese momento solo eran unas reflexiones muy privadas le había otorgado una súbita credibilidad. Movió sus manitas fingiendo sufrir enormemente. No, hazla pasar, pero asegúrate de dejar claro que no puedo perder mi vuelo. El Twi'leko se inclinó ante Golga y salió
de la estancia. Cuando volvió un momento después, lo hizo acompañado de una hermosa humana de pelo negro cuyas grises vestiduras senatoriales le sentaban como un vestido de fiesta. Golga era un besadí, pero tenía más de una gota de sangre de Desilik en sus venas y no era indiferente a las hembras humanas. Viendo a Vicky Shell, la imaginó bailando para él o alimentándolo con sus suculentos pedacitos de comida viva. Más sorprendente que su belleza era que hubiera acudido sola, sin un intérprete siquiera. Golga se rellenó en su diván e hizo a Ashesh una señal para que se acomodase en cualquiera de las sillas de la sala. Que no se diga que Golga Besadi Fir ha dejado escapar una oportunidad única, dijo en básico cuando su secretario se hubo marchado. Me alegra que opine así, cónsul Golga, sonrió Shesh, con intención. Y simplifica mucho las cosas. Golga se relamió los labios y esperó. Quizás esté al tanto o quizá no, pero las últimas informaciones indican que los Yuhanbog piensan atacar Tina. ¿Tina? No sé nada de eso. Algunos grupos interesados pensaron que era extraño que no se estuviera distribuyendo especia en Tina y se lo hicieron notar al servicio de inteligencia de la nueva república. Dada la alianza de los Hat con el enemigo, la comunidad de inteligencia se preguntó si esa interrupción de las entregas no sería un mensaje encubierto de Borga, una forma indirecta de revelar las intenciones de los Yuhanbog. Golga se interesó por lo que estaba oyendo. Está claro que usted sabe más sobre ese asunto que yo mismo, senadora. En todo caso, no esperará que hable en nombre de Borga, ¿verdad? ¿Acaso no es su representante? Sí, pero entonces no se preocupe por hablar en su nombre, solo escuche como si fuera ella. Sintiéndose insultado, Golga tuvo el impulso de llamar a sus guardias para que escoltasen a Shesh fuera de la sala, pero consiguió reprimirlo. La escucho, senadora, como lo haría Borga. Shesh exhibió su más cálida sonrisa. Si las sospechas de inteligencia sobre Tina resultan acertadas, habría que preguntarse si la suspensión de las entregas de especia a Botabui y Corelia indican que estos sistemas también están amenazados. Alzó un dedo cuidadosamente manicurado. Oh, si eso es precisamente lo que los Yuhanbog quieren que pensemos, mientras se preparan para atacar otro sistema completamente distinto. Concedió un instante a Golga para pensar en sus palabras y después continuó. Ya ve, el Senado y las fuerzas de defensa están muy divididas al respecto, con las flotas de la nueva república demasiado dispersas para proteger a los mundos del núcleo. Tenemos que decidir si trasladar más naves a Botabui o a Corelia. Senadora, no tengo la más mínima idea de los planes de los Yuhanbog, rió Golga. Además, es absurdo suponer que hayan informado a Borga de esos planes. Shesh cruzó las piernas y se inclinó hacia adelante. ¿Puede asegurármelo? Sí. Todo el mundo ha dado demasiada importancia a esa supuesta alianza. Borga y los líderes del Gran Consejo deseaban evitar la guerra a toda costa. Para conseguirlo, permitieron que los Yuhanbog tuvieran acceso a ciertos mundos de nuestro sector espacial, mundos de poca importancia, para extraer sus recursos o terraformarlos de alguna manera. Le concedo que es una forma de ayudar al enemigo, pero si hubiéramos optado por ir a la guerra, es muy posible que el resultado final hubiera sido el mismo. Somos poderosos, pero no tanto como el enemigo. Los Hat mantuvieron a raya al imperio, señaló Shesh. Presentar cierta resistencia a los Yuhanbog habría ayudado. No lo negaré, pero nuestra sociedad habría sido destruida. Siempre hemos protegido nuestra independencia, senadora. Nunca hemos invadido el espacio de la nueva república. Bueno, salvo por aquel lamentable episodio protagonizado por Durga. Aparte de eso, los Hat se han contentado con transportar especia y divertirse con la comida, la bebida, la música y la danza. No somos guerreros, senadora, y mucho menos señores de la guerra. Los ojos de Shesh mostraron la concentración con la que escuchaba las palabras del Hat.
Así que solo intentan conservar lo que tienen y realmente no se han aliado con los Juhanbog. No lo hemos hecho. ¿Y si derrotan a la nueva república? Si puedo hablarle con franqueza, seguiremos como siempre. Quizá más pobres por no vender y no poder vender especia, o quizá más ricos por vender más de lo que vendemos ahora. A las masas derrotadas y desgraciadas, terminó Chess, soltando una breve carcajada. Con el comentario no exigía una respuesta. Golga no se la dio. «Quiero que entregue un mensaje a Borga», consultó. «Dígale que mientras sus flotas estén desplegadas por media galaxia, a la nueva república le gustaría que los Juhanbog atacasen Corellia. Ese sistema les tiene preparada una sorpresa, que incluye un juguete enorme y brillante que puede causar más de un problema de los invasores. Pero dígale también que le ofrezco esta información como una forma de reparar un error anterior. Puede que Borga no lo entienda, pero otros sí lo harán». Golga la miró fijamente. «Si no fuera tan inocente», dijo por fin, «hasta pensaría que me está ofreciendo una información de gran valor para los Juhanbog». «Piense lo que quiera», replicó Chess, encogiéndose de hombros. «No obstante, ¿cómo puedo saber que no intenta tenderme una trampa para que los Hutt queden como imbéciles?» Chess no respondió. «Sea como sea, senadora, ha sido una información muy inesperada». La sonrisa de Chess fue enigmática. «Quién sabe, cónsul, puede que algún día nos veamos forzados a trabajar juntos. Ante esa posibilidad, creo que ha sido un buen comienzo». Capítulo 14. Los dos humanos, alto y bajo, alababan las recién completadas cartas de tránsito en el dormitorio de Ciudad Rin. Rodeados por los 37 Rin que esperaban conteniendo el aliento, las falsificaciones habían llevado casi 4 días ruanos de trabajo clandestino, y casi todos habían contribuido de una forma u otra. Sigab había tenido talento para el dibujo. Rivana dominaba la caligrafía. Muchas de las mujeres se habían ocupado de mezclar y aplicar los colores, y hasta Melisma había echado una mano repasando y corrigiendo los nombres de los pasajeros y buscando imperfecciones en las cartas. Ahora estaba parada entre Gav y Rivana, apoyando al niño de Safa en la cadera, aprovechando que, para variar, estaba tranquilo como un esquim. La cargada atmósfera del dormitorio era tan tensa que cuando Alto acabó considerando perfectas las cartas, le pareció que se habían disparado fuegos artificiales. Todo el mundo suspiró aliviado y sonrió abiertamente. Melisma entregó al niño a una de las otras hembras y abrazó con alegría a Gav y a Rivana. Los humanos esperaron que los Rin se calmaran. Alto dirigió a Gav una mirada valorativa, mostrándole una de las hojas de duralamina. «Veo que ya os habían incluido en la lista». Gav hinchó el pecho en teatral gesto de orgullo. «Lo hicimos porque sabíamos que las encontrarías impecables». Alto asintió y le entregó las cartas abajo, que las colocó dentro de un castigado estuche metálico. «Esta mañana las entregaremos a Saliche Ar. Demorarán el proceso unos 2 días, pero si todo va según lo previsto, deberíais prepararos para salir pasado mañana. ¿Qué os parece?». En vez de contestar, Gav alzó las manos sobre la cabeza, empezó a chasquear rítmicamente la lengua y empezó a hablar. Cruzando las piernas y girando lentamente mientras se movía por la habitación, un momento después todo el mundo aplaudía y chasqueaba siguiendo el ritmo, uniéndose a él en la celebración. Melisma apenas podía creerse su buena fortuna. Dentro de 2 días estarían rodeado el núcleo rumbo a Abregado Rae. Randa, al parecer muy necesitada de un sueño reparador, no había pedido la presencia de los Rin como se esperaba. Skidder calculaba que había pasado 2 días estándar desde que los llamó el Hutt, pero ese mismo día, cuando lo condujeron a la bodega, le alegró descubrir a los 6 Rin trabajando ya en el tanque del Yamos.
Entró en el líquido gelatinoso y asumió su puesto ante uno de los tentáculos, dirigiendo a Safa una mirada significativa, pero sin decir nada. La sesión empezó como siempre, con los cautivos luchando por inducir al Yamos a que forzara al Dobin Basal a mover la nave a mayor velocidad, sumiendo a la criatura en un estado de relajación táctil mediante masajes y caricias. Aunque esas sesiones eran cada vez menos agotadoras a nivel psicológico, seguían siendo físicamente agotadoras, y cuando Chinekal ordenó que la velocidad volviera a la normalidad, muchos de los cautivos estaban doblados sobre los tentáculos, luchando por recuperar el aliento y frotándose manos, brazos, hombros y pechos para alejar el dolor. Lo importante era que Chinekal estaba complacido con sus esfuerzos y por tanto no habría más trabajos de velocidad para lo que quedaba de sesión. Cuando el recorrido del comandante por el borde del tanque le alejó 180 grados de Skidder, el Jedi dirigió a Safa una mirada rápida y habló entre dientes. ¿Habéis visto a Randa? Ella le respondió con un débil asentimiento de cabeza. Venimos de estar con él. ¿Hiciste lo que te pedí? En contra de mis deseos, pero sí, hicimos lo que pediste. ¿Cómo reaccionó? Con palpable preocupación. Nos despidió casi de inmediato, probablemente para hablar con sus guardaespaldas y consejeros. Los ojos de Skidder se estrecharon con disimulado placer. Había llegado el momento de hablar al Yamos. En las sesiones anteriores solo había recurrido a la fuerza lo suficiente para conceder a la criatura acceso a sus pensamientos y emociones superficiales. La facilidad de la conexión había traído una y otra vez al Yamos a su lado, y Skidder le mostraba cada vez algo más de sí mismo para reforzar la unión. Ahora tenía que invertir el flujo y hablar directamente al Yamos, tal y como éste creía haber estado haciendo con él. Había practicado con la fuerza la técnica que necesitaría desde el momento en que los Ring le contaron su reunión con el Hat. Skidder se sumió en un suave trance con el mismo esfuerzo que necesitó para entrar en el fluido nutriente en el que flotaba el Yamos. Su objetivo era comunicar mediante imágenes que Randa Besadi Diori conspiraba contra el comandante Chinekal. Había repasado tantas veces el engaño los últimos 2 días que las imágenes se sucedieron ante él como un drama de la Holored. Así de inmediato, el tentáculo le rodeó los hombros con ternura y empezó a estremecerse. Luego empezó a temblar. Entonces el apéndice se tensó a su alrededor. Al mismo tiempo y por todo el tanque, los tentáculos que rodeaban a otros cautivos se aflojaron, salpicando el fluido con fuerza suficiente para derramar nutriente fuera del borde y salpicar la cubierta de la bodega. Varios cautivos gritaron alarmados cuando el cuerpo del Yamos se puso rígido. Skidder rompió el contacto mental casi de inmediato y se agachó para librarse del abrazo del tentáculo. Pero eso solo provocó que la criatura se retorciera hacia él, como si quisiera fijarlo en su mirada. Skidder, Roa, Safa y algunos de los demás tuvieron las demás cautivos fueron arrojadas al tanque por el giro a contrarreloj del Yamos. Fasgo se encontraba en este grupo y fue arrojado más lejos que los demás. Su ya debilitado cuerpo chocó contra el mamparo de coral Yorick con fuerza demoledora y se quedó allí pegado por un momento, antes de deslizarse lentamente hasta la escabrosa superficie del suelo. Algunos de los tentáculos más largos intentaron coger a Skidder cuando salió a la superficie, pero este emergió del líquido con una voltereta hacia atrás y aterrizó en la pasarela del borde. El Yamos se estiró frustrado hacia arriba antes de aplanarse sobre el líquido, extendiendo su alcance hasta el borde del tanque. Los tentáculos se agitaron y golpearon la rejilla de coral, pero Skidder lo evitó diestramente, saltando de un pie al otro y ejecutando volteretas con las que soltaba sobre los resbaladizos apéndices.
En otra parte de la bodega, Chinecal y los guardias se encontraban presos de la confusión. Corrían alrededor del tanque, haciendo inútiles intentos de calmar a la criatura, convencidos por un momento de que Skidder era la víctima y no el instigador. El Jedi saltó hasta la cubierta y aterrizó de pie, pero los guardias no pensaban dejarle mucho margen. Podría haber esquivado derrotado a los que corrían hacia él desde todas partes, pero al no tener hacia dónde huir, decidió que iría mejor interpretando a un cautivo asustado, temeroso por su vida. Simuló forcejear, derribando a algunos de los guardias con la fuerza que otorga el pánico, pero dejó que acabaran doblegándole y se dejó caer a cubierta bajo su fuerza, chillando y gimiendo y gesticulando hacia el Yamos. Intentó matarme, quería matarme. Una vez calmado, el coordinador bélico se balanceaba sobre las olas provocadas por sus propios actos. Muchos de los cautivos se apretaban contra los bordes del tanque. Los que habían sido arrojados fuera por el brusco giro de la criatura ya se levantaban de la cubierta aturdidos, pero no heridos de gravedad. Todo salvo Fasgo, que estaba caído sin vida sobre un creciente charco de sangre. Hasta Chinecal parecía temeroso mientras se acercaba al Yamos. Skidder supuso que no todas las criaturas se desarrollaban según lo previsto y que pese a la bioingeniería con la que habían sido desarrolladas, siempre podía salir alguna defectuosa, como solía pasar con los Coris y con otras muestras de la tecnología orgánica Yuhan Bog. Viendo o quizás sintiendo que el comandante se acercaba, el Yamos extendió 2 tentáculos hacia él y luego un tercero con el que le rodeó el cuello. El comandante puso los ojos en blanco y se había desplomado de no sujetarle los tentáculos. Entonces parpadeó recuperando la consciencia y se volvió para mirar a Skidder con ojos muy abiertos. Skidder no tenía ni idea de lo que podía haberle contado el Yamos sobre Randa o sobre el propio Skidder, pero las palabras que le dirigió Chinecal fueron lo último que esperaba oír. ¡Un Jedi! El comandante se liberó del abrazo del Yamos y se acercó a Skidder. ¡Un Jedi! Skidder vio por el rabillo del ojo a Roa y a Safa cabizbajos y derrotados. Chinecal se paró ante Skidder agitando la cabeza con incredulidad y maravilla. Un intento valiente, Jedi, inspirado de verdad, pero lo que no supiste ver es que los Yamos no se producen, sino que nacen. Cada uno transmite la suma total de sus conocimientos a su progenie. Miro a la criatura. Los progenitores de este tuvieron experiencias con los Jedi. Chinecal se volvió hacia Skidder y posó las manos en sus hombros. Pero puedes sentirte orgulloso, Jedi, pues me has complacido mucho. De hecho, serás mi regalo al maestro bélico Sapmon La, que un día gobernará Coruscant. Capítulo 15. El ritmo de la marcha que recibió el comandante supremo Nash Choka a bordo de la nave de guerra Yamka era mantenido por los guerreros mediante tambores, pero la melodía la proporcionaban todos un zoológico de insectos y aves biocreadas que zumbaban, trompeteaban y silbaban desde sus jaulas y perchas situadas a lo largo de la gran bodega. Enormes transparencias Bilip rompían la monótona obsidiana del mamparo de estribor, proporcionando un panorama estelar de la flota anclada, además de una distante imagen del mundo Hutt, conocido como Príncipe Fugitivo, modificado para sembrar coral Yorick, arbustos y Bilip y otras necesidades bélicas, las naves que se asemejaban a asteroides, los gigantes marinos y las gemas facetadas estaban ahora acompañadas de un espécimen todavía más grande y siniestro, un orbe liso de lustroso negro, en cuyo denso centro giraba media docena de extremidades, en oscura imitación de la galaxia que los Yuhan Bog querían conquistar. El comandante supremo Choka se desplazó sobre flotantes colchones de dobin basal situados a diferentes alturas sobre la cubierta, acompañado por sus comandantes y principales subalternos. Ante ellos flotaban 4 colchones más pequeños y sus diminutos criadores iban casi tapados por aleteantes criaturas semejantes a recuadros dibujados de tela. A ambos lados del grupo había 5.000 guerreros vestidos con túnica de combate, armados con antibastones y cuchillos.
En un pequeño espacio, en medio del grupo congregado a estribor, había 200 prisioneros asustados, capturados en Guindine y ya purificados para el sacrificio. Excrecencias óseas sujetas a sus laringes y mandíbulas les impedían dar voz a sus miedos. Tras Choca marchaban las tropas a su mando y sus pisadas precisas aplastaban una alfombra compuesta por flores marrones que les llegaban a los tobillos y cuyo aroma, agitado por el rítmico batir de las alas, inducían a los insectos a cantar. Sus sonoros frotamientos de alas se intensificaban y disminuían, emitiendo notas surgidas de una escala musical de otro mundo. En un momento la marcha era aguerrida e inspiradora, trocándose al siguiente en un sombrío lamento fúnebre. Al otro lado del hangar de entrada, al final del perfumado pasillo del desfile, esperaba el comandante Malik Kar con sus subalternos, jefes, con cónclaves de sacerdotes, y a un lado el ejecutor Nom Anor, exhibiendo todo su tatuado y alterado esplendor. Cuando la comitiva de guerreros de élite llegó hasta ellos, cesó el tamborileo y el sonido de los insectos y Malik Kar avanzó al borde de la plataforma en la que estaban. «Bienvenido, comandante supremo Choca», dijo con un graznido. Su voz resonó en los mamparos y el abovedado techo. «El Yamka y todos los aquí reunidos estamos a su servicio». Un zumbido iracundo llenó el hangar. 10.000 puños saludaron golpeando simultáneamente su hombro opuesto. El comandante supremo Choca, comandante militar de la recién llegada Mundonave Espiral, se desplazó desde el cojín del dóbil basal hasta un asiento elevado situado en el centro de la plataforma. Mientras los 4 colchones flotantes que le seguían se alineaban tras él, los sacerdotes, los cuidadores y los demás se situaban a ambos lados de él. Solo cuando todos estuvieron sentados le imitó Malik Kar y su contingente. En cubierta los guerreros ordenaron a sus anfibastones que se enroscaran alrededor del desnudo brazo derecho y clavaron ceremoniosamente una rodilla en el suelo, inclinando las cabezas en reverencia. El tamborileo y las estridencias se reanudaron, tocando tanto para el cuerpo como para el oído. Algunos de los insectos callaron tras 5 sonoras fanfarrias, pero otros emitieron inmediatamente heroicos alaridos, como en respuesta de los anteriores. El contrapunto continuó durante algunos momentos. Entonces Choca alzó un bastón ofidiforme del manto y el hangar se sumió en un silencio sobrenatural. «Os traigo saludos del maestro bélico Tsabo La», canturreó. «Os felicita por el trabajo que habéis hecho preparando el camino y espera impaciente el momento de poder unirse a vosotros en el combate». La modesta estatura de Choca no le quitaba presencia. De caderas estrechas pero piernas gruesas y musculosas, se sentaba con rigidez en la silla de coral tallado y pulido, como si fuera una estatua a su vez, mientras aves de plumas negras refrescaban con sus grandes alas el aire que lo rodeaba. Los tatuajes faciales, la nariz aplanada y los ojos caídos sobre grandes bolsas azuladas le proporcionaban un aspecto regio. Su túnica sin adornos iba cubierta por una capa de manto de rojo sangre que le caía de los hombros, y anillos de diferentes colores crecían desde sus dedos para rodearle las muñecas y antebrazos. Sus largos y finos cabellos, completamente negros, estaban peinados hacia atrás desde la amplia frente y le llegaban casi a la cintura. «Yo también os felicito por el éxito de vuestra cosecha», continuó diciendo al cabo de un momento. «Os habéis portado bien. Los cautivos que cogisteis en Broakshatskai, Ordmasten y Guindine ensangrentarán vuestra nominación, pero antes de llevar a cabo el sacrificio de los cautivos o de que el comandante Malik Kar nos informe del estado de la invasión, debemos emplear este momento para recompensar a algunos de vosotros por el compromiso demostrado». El sumo sacerdote que acompañaba a Choca se puso en pie y habló. «Damos gracias a los dioses por traernos a este dominio prometido. Que la sangre que derraméis lo limpie y purifique para cuando llegue el sumo señor Simra».
Honramos a los dioses con la savia nutritiva que fluye en nosotros para que puedan crecer y permitirnos continuar como albacea de sus creaciones. Todo lo que hacemos es a imitación y veneración de ellos. El sacerdote se volvió hacia los colchones que flotaban detrás de Choca e hizo un gesto con la mano. Las aves alzaron el vuelo, descubriendo 4 estatuas religiosas de 4 metros de alto. La primera representaba un Yun-Han, el señor cósmico, carente de las partes de su ser que sacrificó para crear a los dioses menores y a los Yuhan Bog. La segunda y tercera estatuas representaban a Yu-Kamka, el aniquilador, y Yun-Harla, la diosa oculta. La cuarta estatua, y sin duda la más grotesca, era Sun-Chun-Suno, la deidad de los muchos otros patronas de los avergonzados, aquellos cuyos cuerpos rechazan los implantes vivientes por falta de preparación o excesiva ambición. Esta vez se levantó el comandante subordinado. Subalterno Dos Hao empezó con sus actos en el mundo llamado Dantoine, subalterno Sata Ak por sus actos en el mundo llamado Itor, subalterno Armae por sus actos en el mundo llamado Obroa Sky y subalterno Durgón, tanto por su labor sembrando el mundo llamado Belkadán como por sus actos en el mundo llamado Guindine. Hizo una pausa antes de añadir: den un paso para ser ascendidos. Cuando los 4 oficiales de menor grado ascendieron a los cojines, un cuarteto de implantadores salió de entre las grietas de la sala del trono. Cuando los candidatos se pararon en fila, mirando al comandante supremo, los implantadores asumieron su posición detrás de cada uno de ellos. Los implantadores eran una variante de la criatura responsable de las excrescencias que apresaban a los cautivos, y eran pequeños, grises y de 6 piernas.